Hola, mi nombre es Jesús Sepúlveda. Junto con mis compañeros Bernardo Contreras, Branferle Mendoza y Arela Vázquez estaremos hablando sobre síndromes leucocitarios. Como primer punto hablaré sobre la anatomía y la fisiología. Para hablar de síndromes leucocitarios es necesario recordar que la sangre es un líquido complejo compuesto por elementos formes y plasma. Dentro de los elementos formes tenemos eritrocitos, plaquetas y leucocitos. En este seminario nos enfocaremos en los leucocitos. Los leucocitos también son llamados glóbulos blancos. Estos son un conjunto heterogéneo de células sanguíneas que son ejecutores de la respuesta inmunitaria, es decir, funcionan como mediadores ante la infección u otros estímulos de la inflamación. También estos se encargan de desarrollar la interacción entre el antígeno y la célula, conocido como inmunidad celular, y entre el antígeno y el anticuerpo, conocido como inmunidad humoral. Los leucocitos son producidos y derivados en la médula ósea a partir de células madre multipotenciales. Estas células madre multipotenciales son conocidas como células hematopoyéticas, por lo cual a continuación hablaremos de la hematopoiesis. La hematopoiesis es el proceso de formación de células sanguíneas. Esta se da en los órganos o tejidos hematopoyéticos y es constante debido a que la vida de las células sanguíneas es relativamente corta, por lo cual se necesita tener un equilibrio entre las células que mueren y aquellas que se están formando para mantener el contenido y la cantidad original. Las primeras señales de hematopoiesis en el ser humano aparecen hacia la segunda semana de vida intrauterina, específicamente en la pared del saco uterino. En el mesénquima se agrupan pequeñas células hematopoyéticas para formar los islotes sanguíneos. Luego, la hematopoiesis fetal varía paulatinamente hasta ubicarse en el hígado en el tercer mes de vida fetal, donde este se convierte en el principal órgano hematopoyético. Tanto en la fase del saco vitalino como en la fase hepática, lo que principalmente se produce son eritrocitos, pero en el hígado comienza la producción de granulocitos y de megacariocitos hacia el tercer mes de vida fetal. Al mismo tiempo, en el vaso empiezan a producirse eritrocitos. Hacia el quinto mes de vida fetal, la actividad tanto del hígado como del vaso empiezan a disminuir, ya que empieza a aumentar la actividad en la médula ósea. Y la médula ósea es el principal órgano hematopoyético después del nacimiento. Es importante decir que las células hematopoyéticas viajan a través de estos órganos por vía hematógena. Células madre hematopoyéticas. Todas las células sanguíneas se originan a partir de una célula madre hematopoyética común que se denomina célula madre hematopoyética pluripotente y se define como una célula capaz de dar origen a cualquiera de las células sanguíneas y de mantener su propia existencia por divisiones mitóticas. Las células madres pluripotentes representan solo una porción pequeña de la cantidad total de células nucleadas de la médula ósea. Y en condiciones normales, de esta pequeña cantidad de células pluripotentes, solo alrededor del 5 al 10% sufren divisiones. El resto permanecen en estado latente en la fase G0 del ciclo celular. De todos modos, esta cantidad, del 5 al 10% de las células pluripotentes, es suficiente para mantener un estado de equilibrio donde el número de células sanguíneas maduras que muere es reemplazado por una cantidad igual. Esto es porque en los pasos siguientes de la hematopoiesis tienen lugar divisiones ulteriores que producen los descendientes de cada célula madre pluripotente. Las células madre pluripotente poseen gran capacidad proliferativa cuando son estimuladas en relación con aumento de la necesidad de producción. Por división de las células madre pluripotentes se forman nuevas células madre que se diferencian en célula madre linfoide o en célula madre mieloide. Estas dos últimas son células madres multipotentes, puesto que dan origen a linfocitos y el resto de los elementos mieloides de la sangre respectivamente. Las células madre linfoides dan origen a células madres para linfocitos T y células madres para linfocitos B, que darán origen a su vez a la línea celular de los linfocitos T y los linfocitos B respectivamente. De las células madres mieloides se diferencian células madres específicas de la línea de eritrocitos, megacariocitos, granulocitos y monocitos. La célula madre de eritrocitos unipotentes se denomina BFUE, que quiere decir unidad formadora de estallido de eritrocitos, que es continuada por una CFUE, una unidad formadora de colonias de eritrocitos,
Esta célula es la última célula madre en la línea celular eritroide, puesto que dan origen a los eritroblastos, que son las primeras células reconocibles por su morfología en la línea eritrocítica. En la línea de los trombocitos, la primera célula madre unipotente específica de la línea es una BFU-MEC, que prolifera y se diferencia a una CFU-MEC, la última célula madre de la línea de trombocitos, que por proliferación y diferenciación da origen al megacardioblasto. La célula madre mieloide también da origen a células madres unipotentes específicas de la línea de los granulocitos, en el caso de los eosinófilos denominadas CFU-EO y de los granulocitos basófilos denominada CFU-BAS, además de una célula madre común bipotente para los granulocitos neutrófilos y los monocitos denominada CFU-GM. Esta célula prolifera y se diferencia para dar origen a una célula madre de los granulocitos neutrófilos unipotente, la CFUG, y una célula madre de los monocitos unipotente, CFUM. Ahora bien, existen 5 tipos de leucocitos, que estos se van a clasificar según su contenido citoplasmático de gránulos específicos. Tenemos los granulocitos o leucocitos granulares y los agranulocitos o leucocitos agranulares. Dentro de los granulocitos tenemos neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Y dentro de los agranulocitos tenemos linfocitos y monocitos. Es importante decir que los neutrófilos son los granulocitos más importantes en las diferentes etapas del desarrollo. Y dentro de estos granulocitos, los que más abundan son los neutrófilos, a continuación los eosinófilos, y los menos abundantes son los basófilos. Granulopoiesis. Los granulocitos se originan a partir de un precursor común a las células sanguíneas en un proceso escalonado de diferenciación, proliferación y maduración. En este, las células hematopoyéticas cada vez más están comprometidas a desarrollar o dar lugar a células precursoras que están más comprometidas con la serie mieloide, y finalmente estos precursores de granulocitos morfológicamente reconocibles en la médula ósea. Estos precursores continúan proliferando y diferenciándose en una secuencia madurativa en la que van adquiriendo las características necesarias, como por ejemplo aparato metabólico, locomotor y propiedades de la membrana, que finalmente le van a permitir actuar como un granulocito maduro. Esa secuencia madurativa es la siguiente. El mieloblasto es la primera célula morfológicamente reconocible de la granulopoiesis. Su tamaño es de 10 a 15 micrómetros. Posee un núcleo redondo de gran tamaño con cromatina laxa y 2 a 3 nucleolos bien definidos. El citoplasma es escaso, débilmente basófilo y desprovisto de granulación. El promielocito es el siguiente estadio en la secuencia madurativa. Sus características son similares a las del mieloblasto, aunque su tamaño es mayor, su citoplasma más amplio y contiene numerosos gránulos azurófilos peroxidasa positivo, es decir, gránulos primarios, los cuales tienen un alto contenido en hidrolasas ácidas, mieloperoxidasa, lisozima, fosfatasa ácida y otras. El mielocito, su núcleo redondeado, posee una cromatina más condensada sin nucleolos visibles. El citoplasma ha perdido toda su basofilia y contiene numerosos gránulos. A partir de este estadio comienza la formación de gránulos secundaria específica, es decir, para neutrófilos, eosinófilos o basófilos, y cesa la granulación primaria. Estos gránulos secundarios son de menor tamaño, menos densos y determinan la clasificación. Por ejemplo, los neutrófilos tienen enzimas lisozima, lactoferrina, gelatinasa y proteínas captadoras de vitamina B12, mientras que los eosinófilos poseen proteína mayormente básica y proteína catiónica, y los basófilos poseen proteoglucanos sulfatados, heparina y conditrinsulfato 4-sulfato. A partir de esta diferenciación viene el metamielocito. El núcleo es indentado y excéntrico, de aspecto reniforme, y el citoplasma está lleno de granulaciones secundarias, y las primarias, aunque existen, ya no son visibles. Esta célula ha perdido la capacidad mitótica. Encallado o en banda, es algo más pequeño que su predecesor,
el núcleo se ha estrechado en forma de banda o herradura. Entonces tenemos que ya vienen los granulocitos segmentados. Por ejemplo, el granulocito segmentado neutrófilo se origina por segmentación nuclear a partir del callado. Son los elementos más maduros de la granulopoyesis y son células redondeadas de 12 a 14 micrómetros, cuyo núcleo presenta de 2 a 5 lóbulos unidos por finos puentes cromatínicos. El citoplasma contiene numerosos gránulos neutrófilos. El granulocito segmentado eosinófilo, su tamaño es ligeramente mayor que el del neutrófilo, es decir, unas 16 micras aproximadamente. El núcleo suele ser bilobulado y el citoplasma posee unos gránulos grandes de forma redondeada muy típicos, que se tiñen de color anaranjado con tinción panóptica. Y tenemos el granulocito segmentado basófilo, que es una célula similar al eosinófilo con la característica distintiva de que los gránulos son intensamente basófilos y se disponen encima del núcleo, lo que dificulta su visualización. A continuación vemos un cuadro que nos indica las citocinas reguladoras de la hematopoiesis. Por ejemplo, vemos que la interleuquina 1, la interleuquina 3 y la interleuquina 6 son líneas celulares estimuladoras de eritrocitos, granulocitos, megacariocitos y monocitos, pero cada una de estas tiene una fuente diferente. Por ejemplo, la interleuquina 1 tiene múltiples tipos celulares, la interleuquina 3, la fuente de la citocina es los linfocitos T, y la interleuquina 6, la fuente de ella es células endoteliales, fibroblastos y macrófagos. Otra interleuquina es la interleuquina número 11, la cual va a estimular los eritrocitos, granulocitos y megacariocitos. Esta se origina en fibroblastos y osteoblastos. Y también tenemos otra citocina como es la eritropoyetina, la cual estimula la producción de eritrocitos y ella es originada en el riñón o en las células hepáticas de Kupffer. También tenemos la trombopoyetina, la cual va a estimular la formación de megacariocitos y ella es originada en el hígado y en el riñón. También tenemos los factores de células progenitoras, en el cual estos van a estimular la formación de eritrocitos, granulocitos, megacariocitos y monocitos de forma general, y es originado en múltiples células. Pero por ejemplo, el factor de células progenitoras G va a estimular la producción de granulocitos y este es originado en células endoteliales, fibroblastos y monocitos, mientras que el factor de células progenitoras GM va a estimular la producción de eritrocitos, granulocitos y megacariocitos, y estos a su vez se originan en células endoteliales, fibroblastos, monocitos, pero también en linfocitos T. Y el factor de células progenitoras M estimula la producción de monocitos y se origina en las células endoteliales, en fibroblastos y en monocitos. La interleuquina 4 estimula las líneas celulares para basófilos y se originan en los linfocitos T. Y la interleuquina 5 también se origina en los linfocitos T, pero estas van a estimular las líneas celulares de los eosinófilos. La participación de los leucocitos en las reacciones inflamatorias conlleva una serie de reacciones. En primer lugar, la médula ósea recibe información de que se necesitan más granulocitos. Esta va seguida de una estimulación en la reacción de liberación de los granulocitos que abandonan la médula ósea y se liberan en la sangre. Luego, esos granulocitos llegan a la zona específica y la invaden, donde allí van a realizar sus actividades funcionales. Finalmente, la resolución de la reacción inflamatoria va acompañado de la inhibición de la proliferación, liberación de células y descenso de los factores estimulantes de todos estos acontecimientos. Dentro de los trastornos leucocitarios no neoplásicos encontraremos dos grandes grupos: los trastornos cualitativos de los leucocitos y los trastornos cuantitativos de los leucocitos. En el primer caso veremos que está afectada directamente la función de los leucocitos, lo que compromete su capacidad de adhesión al endotelio vascular, su migración a través de estos y su actividad microbicida, dando lugar a infecciones bacterianas o fúngicas recurrentes en pacientes que presentan analíticas de neutrófilos e inmunoglobulinas normales. Los neutrófilos, junto con los monocitos y macrófagos, representan el grupo celular más importante de la inmunidad innata, ya que constituyen la primera línea de defensa ante microorganismos infecciosos, por lo que su patología da lugar a trastornos de tejidos barrera como la piel
oídos, vías respiratorias, boca, ganglios linfáticos e incluso pueden producir accesos profundos en ubicaciones infrecuentes. En cuanto a manifestaciones clínicas, encontramos que los pacientes con defectos congénitos presentarán desde los primeros días de vida infecciones bacterianas o fúngicas recurrentes o difíciles de tratar en piel, oídos, vías respiratorias altas, ganglio linfático y huesos. E incluso, aunque son raras, también podemos encontrar infecciones generalizadas y del sistema nervioso. Una de las enfermedades que más llama la atención dentro de este grupo de trastornos cualitativos es el síndrome de Chediak-Higashi, el cual es un trastorno autosómico recesivo poco común en donde los neutrófilos presentan un profundo defecto para la formación de gránulos intracelulares. Este se caracteriza por inmunodeficiencia grave, aumento de la susceptibilidad a infecciones, tendencia a las hemorragias, albinismo oculocutáneo parcial y disfunción neurológica progresiva. En los granulocitos de la sangre y la médula ósea es posible observar con facilidad gránulos anómalos grandes y disfuncionales. También se pueden encontrar en otras células como los melanocitos, fibroblastos, células endoteliales, células de Schwann y neuronas. En este síndrome es posible observar lisosomas peroxidasa positivos en la mayoría de las células del cuerpo. Esta fusión de gránulos está presente en muchos sitios, como los melanosomas, cuya alteración produce el albinismo. La falta de control en la membrana granular es lo que parece provocar la aparición de gránulos primarios, secundarios o mixtos de gran tamaño. El aumento de la tasa de muerte de los precursores celulares en la médula ósea provoca una neutropenia periférica moderada, que considerada junto con la fagocitosis normal de los granulocitos y una función bactericida ineficiente prolongada, puede explicar el aumento de la susceptibilidad a infecciones. Los pacientes suelen experimentar infecciones bacterianas recurrentes en piel y tejidos blandos, así como en las partes altas y bajas de las vías respiratorias. Los pacientes afectados también presentan problemas de sangrado debido a trombocitopenia y plaquetas anormales con coágulos grandes. Es por ello que presentan un aumento en el tiempo de sangrado, disminución en la retracción del coágulo, resultado positivo en la prueba del torniquete y hemorragia de vasos pequeños. Es importante acotar también que el síndrome progresa hacia neuropatía periférica, pancitopenia, infecciones sistémicas asociadas con proliferación de linfocitos, hepatoesplenomegalia y linfadenopatía hasta la muerte. Por otra parte, es importante resaltar que el síndrome de Chediak-Higashi se debe a mutaciones de un solo gen ubicado en la región cromosómica 1q4243 que codifica el regulador de tráfico lisosómico o proteína de transporte lisosómico LIST. Esta proteína es necesaria para la formación de vesículas intracelulares y liberación normal de los gránulos. Cuando ocurre esta mutación, los lisosomas no pueden fusionarse adecuadamente y se reduce la capacidad microbicida intracelular. Las células afectadas en este caso presentan un trastorno grave donde demuestran defectos en la quimiotaxis, reducción de la movilidad y las actividades microtubulares y disminución de la actividad bactericida por lentitud de la función de los gránulos lisosómicos con el fagosoma, lo que favorece el desarrollo de infecciones recurrentes. Las bacterias opsonizadas como el Staphylococcus aureus son ingeridas de manera normal, pero las bacterias viables persisten dentro de la célula por la incapacidad de los gránulos intracelulares de los neutrófilos para fusionarse con fagosomas y formar los fagolisosomas. Este síndrome se manifiesta durante la infancia y la niñez temprana y son pocos los pacientes que sobreviven hasta la adolescencia. Algún tiempo después del primer cuadro de infección, entre el 50 y 85% de las personas ingresan a una fase acelerada, la cual se caracteriza por la infiltración linfocítica de los principales órganos del cuerpo. Además de esto, el paciente presenta un linfoma agresivo que obliga a realizar trasplante de médula ósea. Las personas con síndrome de Chediak-Higashi pueden mostrar neuropatía periférica grave discapacitante en la vida adulta, que puede causar inmovilización completa. Mientras que los microorganismos responsables de las infecciones que se identifican en este síndrome suelen ser de tipo bacteriano, el desencadenante de la fase acelerada parece ser una reactivación de una infección viral, quizás por el virus del Epstein-Barr.
Las personas afectadas son incapaces de eliminar la infección por este virus, lo que conduce a un estado de linfoproliferación constante, insuficiencia terminal de órgano y muerte. El diagnóstico se hace mediante la identificación de leucocitos con gránulos gigantes anormales en el frotis y el estudio de células fagocíticas. Antes de hablar de los trastornos cuantitativos de los granulocitos, es importante que recordemos los valores normales de estos en sangre periférica. Para esto utilizaremos esta tabla referencial, la cual toma en cuenta dos parámetros muy importantes. El primero, el valor normal de los leucocitos por grupo etario, y el segundo, un recuento diferencial por tipo específico de célula. Nos detendremos primero a analizar dos puntos muy importantes. El primero, el valor normal de leucocitos en adultos, el cual oscila en un rango que va de 4 a 11 o 5 a 10 por 10 a la 9 sobre litro, esto dependiendo del autor. Y el segundo, que como podemos darnos cuenta, son los neutrófilos los que componen la mayoría de los leucocitos circulantes en sangre periférica, con un valor comprendido que va entre un 40 y un 75% de los mismos, lo que en números sería aproximadamente de 2 a 7.5 por 10 a la 9 sobre litro. Hablemos ahora de los trastornos cuantitativos de los leucocitos. Dentro de este apartado es importante que hablemos sobre la leucopenia, la cual describe una disminución de la cantidad absoluta de leucocitos en sangre. Esta puede afectar a cualquiera de los tipos específicos de glóbulos blancos, pero lo más común es que afecte a los neutrófilos. Un recuento leucocitario normal oscila entre 5 y 10 por 10 a la 9 sobre litro, y un recuento bajo, es decir, inferior a 4.5, me define a la leucopenia. Ante el descubrimiento de la leucopenia, el primer paso y el más importante es identificar el tipo celular que se encuentra comprometido, ya que los leucocitos circulantes están compuestos por un grupo sumamente heterogéneo de células donde se encuentran los neutrófilos, basófilos, eosinófilos, linfocitos T, linfocitos B y las células NK, de las cuales cada una cumple una función diferente y corresponde a un componente fraccional distinto dentro de la población leucocitaria de todo el organismo. Por ende, puede ocurrir que un paciente presente una neutropenia o linfocitopenia considerable, pero presente un conteo leucocitario global normal. Como se mencionó anteriormente, el tipo celular que se ve afectado con mayor frecuencia en las leucopenias son los neutrófilos, ya que ellos representan la mayor cantidad de leucocitos circulantes en sangre periférica y desempeñan una función determinante en el mecanismo de defensa del hospedero ante infecciones. Estos migran al lugar donde se encuentra la infección, fagocitan, digieren y destruyen a los microorganismos. En el adulto se define a la neutropenia como un recuento de neutrófilos inferior a 1.5 por 10 a la 9 sobre litro. En niños menores de 1 año se tiene como límite inferior normal la cifra de 1 por 10 a la 9 sobre litro. Es importante resaltar que la consecuencia fisiopatológica de la neutropenia es un aumento del riesgo de infecciones. La importancia de los neutrófilos en la defensa fagocítica del huésped se ve asegurada por una cifra de neutrófilos superior a 1 por 10 a la 9 sobre litro. Si se presenta una disminución mayor, normalmente con cifras inferiores a 0.5 por 10 a la 9 sobre litro, aumenta considerablemente el riesgo de infecciones graves que representan un riesgo directo a la vida. La neutropenia se clasifica según su intensidad en leve cuando observemos un recuento de neutrófilos que va de 1 a 1.5 por 10 a la 9 sobre litro, moderada cuando el recuento de neutrófilos sea de 0.5 a 1 por 10 a la 9 sobre litro y grave cuando haya un valor de neutrófilos inferior a 0.5 por 10 a la 9 sobre litro. Existen casos particulares como el de algunas etnias como las yemeníes, los judíos o los africanos, en donde son normales los recuentos de neutrófilos en torno a 1 por 10 a la 9 sobre litro de forma crónica, el cual no se encuentra asociado directamente a ninguna patología, por lo que recibe el nombre de neutropenia étnica benigna. En cuanto a la fisiopatología de la neutropenia es importante entender una cosa, y es que para poder clasificar las causas de neutropenia es importante comprender la cinética normal de los neutrófilos.
Estos se originan a partir de un depósito de células precursoras medulares y su velocidad de producción es alta, la cual supera las 10 a la 11 células diarias. En la médula ósea, los precursores de los neutrófilos con capacidad de replicación conservada, es decir, los mieloblastos, promielocitos y mielocitos, forman la llamada reserva mitótica, mientras que las células en estadios de diferenciación más avanzados como los metamielocitos, las células encalladas y los segmentados, ya no se replican y forman una reserva de precursores no mitóticos. La reserva retenida de neutrófilos totalmente desarrollados forma una reserva de depósito en la médula. Estas células se mantienen en reserva, preparadas para ser liberadas con rapidez hacia la sangre circulante cuando las condiciones lo ameriten. Tras unos pocos días en la médula, los neutrófilos liberados se desplazan por la sangre en una de dos reservas existentes. La mitad de ellos circula libremente durante unas pocas horas. En esta reserva, llamada reserva circulante, se encuentran todos los neutrófilos que se miden en el recuento leucocitario. La otra mitad, llamada reserva marginal, va rodando por las superficies endoteliales. En último término, todos los neutrófilos salen de la circulación en un periodo de 6 a 12 horas y se dirigen al espacio extravascular para buscar gérmenes y restos que destruir. Sin embargo, como la reserva circulante se mide y la marginal no, el verdadero número de neutrófilos intravasculares que incluye ambos grupos de células suele ser el doble que el recuento de neutrófilos medio. Si se tienen en cuenta estas consideraciones cinéticas, se puede realizar una sencilla clasificación fisiopatológica a partir de este modelo de 3 compartimientos. Si se ve afectado 1. El compartimiento medular, 2. El compartimiento de sangre periférica, 3. El compartimiento extravascular o 4. Una combinación de estos 3. En base a esto, las neutropenias pueden ser de origen central y estas a su vez congénitas o adquiridas, de origen periférico o de origen mixto. Es importante resaltar también que en la edad pediátrica la causa más frecuente de neutropenia es la infección, mientras que en el adulto, además de esta, lo es el consumo de ciertos fármacos. Aquí podemos observar un gráfico donde se explica de forma resumida la evaluación de un paciente con neutropenia. Lo más importante es que ante la presencia de una neutropenia se debe indagar si el paciente presenta criterios de gravedad, si presenta fiebre. De ser esto positivo, se decide su ingreso para el inicio de estudios y tratamiento temprano con antibióticos. De ser esto negativo, se debe hacer espera a una nueva aparición, la cual, de no producirse, puede llegarse a la conclusión de una neutropenia étnica o familiar benigna. Sin embargo, si ésta se produce, se debe indagar por exposición reciente a fármacos o infecciones. Si es esto positivo, se debe plantear la pregunta de si es autolimitada. Si es positiva, se puede concluir una neutropenia secundaria a fármacos o infección. Sin embargo, si esta es negativa, la conducta a seguir es similar a cuando el paciente no presenta exposición a fármacos o infecciones recientes y no presenta otras citopenias, es decir, debe ser sometido a otros estudios como biopsia de médula ósea, lo que permita llegar a la conclusión de, por ejemplo, un síndrome mielodisplásico, una leucemia aguda, una neutropenia idiopática o una leucemia de linfocitos grandes granulares. Sin embargo, si el paciente presenta otras citopenias, se debe indagar sus niveles de ácido fólico y vitamina B12, lo que permita llegar a la conclusión de una anemia megaloblástica. ¿Cómo calcular el grado de neutropenia en un paciente? Lo calculamos empleando una simple regla de 3, multiplicando el porcentaje de neutrófilos del paciente obtenidos a través del hemograma de Schilling por el número total de leucocitos, dividido entre 100, obteniendo así el recuento absoluto de neutrófilos, siendo su valor normal entre 2000 a 7500 por mililitro, teniendo en cuenta que si arroja un valor menor de 1500 por mililitro se considera neutropenia. Si los valores se encuentran entre 1000 y 1500 por mililitro se denomina leve, si los valores se encuentran entre 500 y 1000 se denomina moderada y por último si se encuentran por debajo de 500 se denomina grave. Manifestaciones clínicas de la neutropenia. La neutropenia se suele presentar en diversas enfermedades sistémicas. Estas manifestaciones suelen dominar los diversos cuadros clínicos, aunque normalmente las personas que sufren de neutropenia suelen ser asintomáticos, más que todo aquellos que presentan un recuento leucocitario mayor de 1 por 10 a la 9 por litro.
es decir, neutropenia aguda o neutropenia de corta duración. En otros casos hay pacientes con síntomas, principalmente infecciones recurrentes de origen bacteriano, y estas infecciones suelen ser graves debido a la deficiencia de los neutrófilos, que son los encargados de la defensa del huésped ante gérmenes. El riesgo de infecciones bacterianas aumenta ligeramente cuando el recuento leucocitario se encuentra por debajo de 1 por 10 a la 9 por litro, pero aumenta en gran medida cuando el recuento leucocitario se encuentra por debajo de 0.5 por 10 a la 9 por litro. Las monocitosis suelen compensar la neutropenia, reduciendo así el riesgo a las infecciones bacterianas. Por ejemplo, en un paciente que tenga una neutropenia congénita grave, suele presentar monocitosis y así se reduce el cuadro clínico de la enfermedad, siendo este más leve. En la presencia de los monocitos, con su función extra de cubrir la deficiencia de los neutrófilos, hace que el paciente desarrolle menos infecciones bacterianas. Se deben buscar con cuidado las infecciones en los pacientes neutropénicos. Esto se debe a que los signos y síntomas de estos pacientes normalmente se encuentran muy disminuidos o en algunas ocasiones se encuentran totalmente ausentes. Esto se debe a la deficiencia de las células que son las encargadas de la respuesta inflamatoria ante las infecciones. Por ejemplo, un paciente con neutropenia enfermo de faringitis bacteriana puede no presentar pus en la orofaringe, como también un paciente con una infección bacteriana grave cutánea puede presentar una eritrodermia leve sin presencia de furúnculos. Al momento del diagnóstico, un paciente sano puede tener una infección localizada, mientras que un paciente neutropénico, esa infección que va a tener localizada el sano, él lo va a tener diseminado. Por lo tanto, un paciente neutropénico va a representar un reto al diagnóstico y va a encontrarse grave al momento de acudir al médico. Tipos de neutropenia. Existen dos tipos de neutropenia: la neutropenia congénita y la neutropenia adquirida. Estos a su vez se subdividen en más tipos. Neutropenia congénita. Los trastornos de proliferación y maduración de las líneas de células madres mieloides son bastante raros. Dos de los tipos hereditarios más graves son la neutropenia cíclica y la neutropenia congénita grave. En los tipos de neutropenia congénita tenemos el síndrome de Cosman, la neutropenia cíclica, el síndrome de Shwachman-Damon, la neutropenia familiar benigna y la neutropenia neonatal. El síndrome de Cosman es de herencia autosómica recesiva, detiene la maduración mieloide en la etapa promielocítica. Se da por mutación del gen de elastasa del neutrófilo, o también llamado ELANE. Y por el HAX1. Se caracteriza principalmente por infecciones bacterianas. Seguida por la neutropenia cíclica. Esta es de herencia autosómica dominante. También se da por mutación del gen de elastasa del neutrófilo. Se suele diagnosticar principalmente en el adulto y se da por episodios recurrentes de neutropenia de 3 a 5 días cada 21 días. La médula ósea presenta hipoplasia granulocítica en los episodios. En el síndrome de Shwachman-Damon es por herencia autosómica recesiva. Es una neutropenia intermitente y moderada, con una insuficiencia pancreática exocrina más una displasia metafisiaria. A veces presenta pancitopenia y bajas estaturas. La neutropenia familiar benigna es similar a la neutropenia étnica. Su evolución suele ser benigna. La médula ósea se puede encontrar normal o con hipoplasias, y esta no presenta esplenomegalia. La neutropenia neonatal surge debido a la transferencia transplacentaria de anticuerpos maternos dirigidos a los neutrófilos del lactante. Esta es análoga a la enfermedad hemolítica RH. En la neutropenia neonatal inmunitaria, los lactantes afectados pueden llegar a presentar un retraso en la separación del cordón umbilical, fiebre, infecciones leves en la piel, así como neumonía en las primeras 2 semanas de vida. Neutropenia adquirida. Esta enfermedad abarca una amplia variedad de procesos causantes, como lo son la neutropenia autoinmunitaria primaria y secundaria, la neutropenia
relacionada con infecciones y la neutropenia inducida por fármacos, así como también una serie de trastornos de la médula ósea, cánceres hematopoyéticos y radioterapia. Neutropenia adquirida. Entre los tipos de neutropenia adquirida tenemos neutropenia autoinmunitaria, neutropenia secundaria a infecciones y neutropenia inducida por fármacos. Neutropenia autoinmunitaria. Este tipo de neutropenia es resultado de los anticuerpos dirigidos contra los antígenos de la membrana de la célula de los neutrófilos o de las células progenitoras de la médula ósea. Las formas autoinmunitarias de neutropenia se pueden clasificar como primarias y secundarias. Primarias son las que no se relacionan con otros procesos patológicos detectables, mientras que las secundarias son las vinculadas con otras enfermedades. La neutropenia autoinmunitaria primaria es un trastorno raro de la primera infancia, durante la cual se detecta neutropenia de moderada a grave. Por lo regular, la enfermedad es benigna, con infección de leve a moderada en los niños. La afección en los adultos es rara usualmente. A menudo, la neutropenia autoinmunitaria secundaria se relaciona con trastornos autoinmunitarios sistémicos, sobre todo artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico y el síndrome de Felty, que es una variante de la artritis reumatoide, que es una tríada de esplenomegalia, infecciones pulmonares recurrentes y neutropenia. Seguida por la neutropenia secundaria a infecciones. Muchos tipos diferentes de enfermedades infecciosas, como las virales, bacterianas, riquecias y parásitos, podrían causar neutropenia, pero la más común es la de origen viral. Las infecciones generan neutropenia de múltiples maneras, como la producción reducida de neutrófilos, pérdida de neutrófilos por toxinas o problemas que derivan en el secuestro de neutrófilos en el vaso. La neutropenia es también una manifestación común del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, en el que una supresión inducida por el virus de la proliferación de las células de la médula a menudo se agrava por consumo de neutrófilos y por antivirales. Y por último tenemos la neutropenia o granulocitosis inducida por fármacos. El término granulocitosis suele reservarse para una entidad clínica descrita por Schultz, caracterizada por la aparición brusca tras la administración de algunos fármacos. Produce una grave afectación del estado general, mialgias, fiebres y lesiones ulceronecróticas orofaringeas. En la mayoría de los casos, los fármacos, por un mecanismo inmunológico, inducen a la formación de anticuerpos que reaccionan contra los granulocitos, sus precursores medulares o ambos. El desarrollo de granulocitosis es impredecible, por lo que se considera una reacción individual o idiosincrásica frente a fármacos. El término idiosincrásico se usa para describir las reacciones que producen los fármacos, que son diferentes a las que manifiesta la mayoría de personas y que no pueden explicarse como alérgicas. Se cree que varios casos idiosincrásicos de neutropenia inducida por fármacos son causados por mecanismos inmunitarios, en los que el fármaco o sus metabolitos actúan como antígenos para incitar la producción de anticuerpos que reaccionan contra los neutrófilos. Aquí se consideran de gran importancia los agentes antineoplásicos utilizados en quimioterapia, cuyo mecanismo de acción es citotóxico directo, produciendo así que personas con cualquier tumor canceroso que experimentan quimioterapia presentan un gran riesgo de neutropenia inducida por quimioterapia. Fármacos asociados a neutropenia. Entre los principales fármacos causantes de neutropenia tenemos los utilizados en la quimioterapia, anticonvulsivantes como la fenitoína, carbamazepina y ácido valproico, algunos AINES como el ibuprofeno, las pirazolonas, psicofármacos como la mitriptilina, imipramina, fenotiacinas. Y entre los fármacos causantes de neutropenia, pero con menor incidencia, tenemos antitiroideos como el propiltiuracilo, tiburacilo, carbimazol y metimazol, también los hipoglicemiantes como las biguamidas, carbutamida, clorpropamida, agentes cardiovasculares como el captopril, la quinidina y la procainamida, y diuréticos como la cetazolamida, hidroclorotiazida, entre otros. Es importante mencionar que la neutropenia febril es una de las principales causas de muerte en pacientes con cáncer. Leucocitosis. La leucocitosis es definida como un incremento en el recuento de glóbulos blancos. Puede aparecer en multitud de situaciones clínicas, como son las infecciones, toma de fármacos, embarazos, trastornos autoinmunes y metabólicos y también en las neoplasias. El diagnóstico se orientará en función del tipo celular que esté aumentado, la morfología de las células observadas al microscopio y obviamente el cuadro clínico del paciente.
Los leucocitos circulantes incluyen neutrófilos, monocitos, eosinófilos, basófilos y los linfocitos. Cualquiera de estos tipos celulares o todos ellos pueden aumentar hasta valores anómalos en la sangre periférica en respuesta a diversos estímulos. Cada tipo de leucocito se produce en la médula y en el caso de los linfocitos también en el ganglio, en el vaso y el timo, en respuesta a factores de crecimiento específicos y en el caso de algunos linfocitos en respuesta a estímulos antigénicos. Se utiliza el término leucocitosis para describir un recuento total de leucocitos por encima de 11 por 10 a la 9 por litro. Cuando se descubre una leucocitosis, resulta fundamental analizar el recuento diferencial de leucocitos para decidir cuáles de estas células están aumentadas. Los términos neutrofilia, monocitosis, linfocitosis, eosinofilia y basofilia sugieren una serie de diagnósticos específicos. La leucocitosis es un hallazgo frecuente en los pacientes con una enfermedad aguda. Cuando el recuento leucocitario supera los 25 o 30 por 10 a la 9 por litro se denomina reacción leucemoide. La reacción leucemoide representa un cambio en la sangre periférica que suele confundirse y ser muy similar al de la leucemia. Por eso se le denomina pseudoleucemia. La única diferencia es que la reacción leucemoide es una proliferación neoplásica benigna, mientras que la leucemia es una proliferación neoplásica maligna. No existe línea divisoria entre la reacción leucemoide y la leucocitosis elevada. Viéndolo desde un punto cualitativo, la reacción leucemoide posee más células jóvenes que la leucocitosis, y tanto las células jóvenes como el elevado número de leucocitos le confiere la apariencia de leucemia. Neutrofilia. Los neutrófilos son los linfocitos más abundantes en la sangre periférica del adulto. Se denomina leucocitosis neutrofílica cuando los valores del recuento absoluto de neutrófilos se encuentran por encima de 7.5 por 10 a la 9 por litro. En los neonatos y hasta el primer mes de vida se considera normal los valores entre 12 por 10 a la 9 por litro a 26 por 10 a la 9 por litro. En las embarazadas también se puede presentar una leucocitosis neutrofílica fisiológica en el tercer trimestre de embarazo hasta después del parto. Los mecanismos fisiopatológicos de la neutrofilia son diversos y a veces operan conjuntamente. Primero tenemos el aumento de la producción medular. Este ocurre en la mayoría de los casos y se puede dar por una respuesta fisiológica adecuada, como por procesos infecciosos o procesos inflamatorios crónicos, así como también por la proliferación neoplásica, como lo es en los síndromes mieloproliferativos. Luego tenemos la liberación rápida del compartimiento de reserva a la sangre periférica. Esto se debe a procesos agudos, liberación de endotoxinas y tratamiento esteroideo. Seguida por la distribución anómala del compartimiento vascular. Se cree que la neutrofilia inducida por el ejercicio, así como la infusión endovenosa de adrenalina, es la consecuencia del incremento del compartimiento circulante a costa del marginal. También se puede deber a procesos agudos como hipoxia, inflamación e infecciones. Y por último, los trastornos de salida a los tejidos. Los esteroides, así como los defectos congénitos, pueden provocar alteraciones en la migración de los leucocitos circulantes a los tejidos, como también reducen la marginación. Según su causa, las neutrofilias se dividen en primarias, que son las no asociadas a patologías, o secundarias, siendo mucho más frecuentes las últimas. Entre las principales causas de neutrofilia tenemos que la neutrofilia primaria son causadas de forma hereditaria, idiopáticas crónicas, que sería un diagnóstico de exclusión, deficiencia en la adhesión de leucocitos, que sería un trastorno cualitativo de los leucocitos, y neoplasias mieloproliferativas, donde encontramos las leucemias. En las neutrofilias secundarias, que son las asociadas a patologías, tenemos más comúnmente las infecciones, también los trastornos metabólicos, estrés, hiperactividad, neoplasias sólidas y fármacos, como los glucocorticoides principalmente.
Monocitosis. Se entiende como tal el aumento absoluto de los monocitos en sangre periférica por encima de 0.8 por 10 a la 9 por litros en niños y a 0.5 por 10 a la 9 por litros en adultos. Se suele encontrar una monocitosis en los pacientes con tuberculosis, sífilis, infecciones por hongos, colitis ulcerosa y granulomatosis sarcoidosis. Es frecuente encontrar una leve monocitosis en los pacientes con enfermedad de Hodgkin y en algunos otros cánceres. Las concentraciones elevadas de monocitos en la sangre se encuentran con mayor frecuencia en enfermos con tumores malignos hematopoyéticos, como la leucemia mielomonocítica aguda y crónica,